Pero eso no fue mucho problema. El problema es que el problema fue que por ese camino pasa todo el comercio terrestre de Brasil al Asia, y el argentino, y la mar en coche. Entonces fue una de camiones, aduanas y demás. Fue un viaje interesante. Llegando a Mendoza, temperatura 2, 3 grados bajo cero, y paramos en una casa que era de mi papá, entonces no se usa, así que era un frigorífico. Pero bueno, nos vamos recuperando con sopa y café. Sí, con cositas bien calentitas. Claro, la primera nevada, sí, Bueno, completamente. Todo un trajín el viaje de ayer. Bueno, hoy es otro día. sí. Ahí le mandé un currículum. Sí, No sé si lo alcanzaron a recibir. Sí, ya lo recibimos. sí, acá Si está. ustedes Ahí lo quieren, tenemos. sí, si Muestra, ustedes sí. quieren, me presento solo, digo lo que he hecho y lo hago corto, si les facilita la vida. No tengo problema. No, yo No, tampoco. Gustavo ahí lo tiene, lo presenta Gustavo, así queda Ah, como más bueno, como ustedes quieran. prolijo. Sí, Y sí, usted sí. me pasa la filmina, Y yo le paso la Eugenia. filmina. Sí, Ok, de sí, sí. acuerdo. Ningún problema. Muy Bueno, bien. bueno. Esperamos un segundito, un minutito más a las 5 y a las 5 arrancamos, ¿les parece? No tengo ningún problema. Bueno, también me presento, Claudio Sáenz, soy del INTA acá de Villa Mercedes, y bueno, realmente es un gusto, un honor compartir este espacio con ustedes, y les agradezco la invitación de poder participar. Gracias, Claudio. Muy bien. Eugenio me parece que está intentando hablar, pero está sin audio. No se escucha nada. Todavía no te Yo voy a escuchamos. poner el Ahí mismo. estoy. Estaba cerrando cosas porque cuando uno tiene tantas cosas en la computadora se empieza a confundir, entonces. Sí, lo que veo que Eugenio trataba de hablar, y no sé si es a lo mejor, Eugenio, los auriculares o puede ser eso, pero trataba de hablar y no se te escucha. No, No, ahora tampoco. En San Luis también están bajas las temperaturas ahora. Sí, ahora Sí. está como precipitando agua, nieve, una cosa así. Por lo menos en el Ah, centro. En el centro de la ciudad. No sé cómo estará en el INTA. Sí, ustedes yo saben, recién atravesé la ciudad y también, sí, agua, nieve y bastante frío. cuando yo era chico, mi papá que era ingeniero civil, hacía obras en San Luis, y siempre me acuerdo, me llevaba a las obras para sacarle la carga a mi mamá. Y siempre me acuerdo un invierno que nevaba como loco en San Luis, pero había medio metro de nieve a los costados del camino, un frío tremendo. No sé si seguirá siendo así o también los ha pescado el cambio climático. No, sí, el cambio climático. Bueno,
Claudio seguramente puede explicar mejor, pero el cambio climático está muy presente acá en San Luis. Ha cambiado el clima. Yo cuando era chico iba a la escuela y hacía 14 grados bajo cero, un día como hoy. Y esos registros ya son muy esporádicos. Antes había una semana que era frío intenso. Una semana, 2. Y ahora ese tiempo se ha cortado. Ahora, es un drama urbi et orbe, ¿no? Estamos haciendo unos trabajos en Panamá y el problema que tienen es que tienen que derivar cada vez más aguas de las cuencas panameñas para mandar al canal, para poder mantener el calado necesario para los barcos cada vez más grandes y aún para los que tenían antes. Tengo 2 hijas que viven en San Francisco, en California, prácticamente no tienen invierno. Yo pasé el invierno ahí, era como estar acá en primavera. Es un cambio fenomenal, ¿eh? Bueno, y la temporada de huracanes se ha hecho mucho más extensa en Estados Unidos y el grado de los huracanes cada vez mayor, justamente por el calentamiento. Y además, porque de vez en cuando votan a los republicanos y eso es un castigo de Dios. ¿No? A mí me parece muy justo. Lástima que les... Y cae en Florida que vota el republicano. Sí, es toda una historia, ¿eh? Incluso es para revisar. Todos tenemos la impresión que la Mesopotamia bíblica y la zona del Tigris y el Éufrates se arruinan por el tema de falta de drenaje y salinización. Pero no sé hasta qué punto, la verdad que lo ignoro. No habría que considerar también un cambio climático ahí. Ahí te tendrían que estar escuchando. Sí, escuchamos Ahora te perfecto. escuchamos, Eugenio. Sí. Ah, perdón. Es que estoy usando, es una computadora nueva, recién Ahora te escuchamos, Eugenio. la estoy usando. Discúlpenme, pero tengo mi ayudante de toda la vida, así que... Hola, perfecto. Lo importante Perdón, es que se pudo resolver. perdón. Sí. Discúlpenme. No, ningún problema. Ahí está el micrófono. Es computadora nueva y la estoy prendiendo recién ahora. Gracias. Se escucha perfecto. Pienso ya que todos tienen el audio solucionado y estamos como en condiciones de arrancar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos así continuidad a este ciclo de jornadas de perfeccionamiento sobre la problemática de la gestión del agua en sus diferentes visiones, cuyo objetivo es promover el intercambio y el debate académico inter y transdisciplinario sobre el derecho y la gestión del agua en Argentina en el marco de una crisis socioambiental. Una de las líneas del Centro Interdisciplinario de Investigación y Vinculación en Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis es sobre política ambiental, energética y de los recursos naturales, según resolución del Consejo Directivo número 107 del 2020, y de allí la necesidad de un abordaje complejo de la regulación y la gestión de las aguas. Es por ello que el Centro y el Proyecto de Investigación, Política y Derecho Ambiental, ambos de la Facultad de la Universidad Nacional de San Luis, en coorganización con el Centro de la Región Semiárida del Instituto Nacional del Agua, CIRSA-INA, el Centro Científico Tecnológico San Luis del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CCT-CONICET San Luis, el Instituto de Derecho Ambiental y Derechos de Incidencia Colectiva del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes y el Poder Judicial de la provincia de San Luis presentan este ciclo. Agradecemos especialmente a nuestros expositores que han aceptado la invitación a participar de este evento y agradecemos también la presencia del público aquí presente y les comentamos que esta actividad se va a estar publicando en el canal de YouTube, del CIRPA, así que ahí en los comentarios les vamos a estar dejando el link por cualquier cosa que quieran luego tener la grabación allí. Sabemos todos que el 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Ambiente y este 2022, con el
#Una Sola Tierra fue la campaña que propuso Naciones Unidas, planteando de esta manera una triple emergencia planetaria: el calentamiento global, la pérdida de hábitats y con ello la pérdida de biodiversidad y la contaminación del suelo, el aire y el agua. A continuación, si bien ya nos estuvimos presentando en la antesala, presento al abogado especialista Gustavo Quiroga, quien es coordinador de este ciclo y es director del Instituto de Derecho Ambiental y Derechos de Incidencia Colectiva, para que presente la jornada particular del día de hoy con sus diferentes paneles y los expositores en cada uno de esos paneles. Muchas gracias por estar. Gracias, Eugenia. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Tenemos un público bastante importante, así que esto es un gusto. Bueno, nuestro primer expositor es el ingeniero Fernández Eugenio Rafael. Su formación académica es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, desde el año 1972. Magíster en Ciencias del Suelo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1983. Especialista en fotointerpretación aplicada a estudios de suelo. Centro Interamericano de Fotointerpretación, CIAF, Bogotá, Colombia, 1979. Su historial laboral: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Director de Conservación de Suelos y Manejos de Agua, febrero 2008 hasta la actualidad. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, profesor adjunto, marzo 2010 a marzo 2019. Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, Gobierno de El Salvador, Proyecto de Manejos de Aguas, El Salvador, 1987-1970. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Mapas del Suelo de la Región Pampeana, Argentina, 1974, y es productor agropecuario. Un gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Eugenia, ¿me pasas vos el PowerPoint o lo hago yo? ¿Le queda más cómodo? ¿Quiere probar compartir pantalla usted? Así lo va pasando. Sí, tengo problemas para compartir pantalla. A ver, un segundo. Compartir pantalla. Si no, lo hago yo. Sí, preferiría que lo hagas vos, claro, para ir más rápido. Sí, lo hago yo ahora mismo. Bien. Y yo te voy diciendo cuando me vas pasando, bueno, por favor. Bien, me pidieron que tuviera una participación en este espacio para contarles las experiencias que hemos tenido en Córdoba en materia de gestión integrada de cuencas, que es un tema que venimos abordando desde hace ya 10, 12 años y tratando de organizar los diferentes actores que están involucrados en las cuencas. Básicamente, yo me voy a referir a cuencas agropecuarias. La siguiente, por favor. Y quiero contarle cómo se fue gestando todo el proceso de diseño y conformación de los consorcios de gestión integrada de cuencas a lo largo del tiempo y dónde estamos hoy y a dónde pretendemos ir. La siguiente, por favor. Y antes de entrar específicamente en el tema de los consorcios de gestión integrada de cuencas en Córdoba, es pertinente, me parece, hacer algunas explicaciones de cómo está funcionando desde el punto de vista de las cuencas hídricas la provincia de Córdoba. Y en la imagen de la izquierda ustedes tienen un modelo digital del terreno con una línea negra que va de norte a sur, y esa línea negra marca la cota de aproximadamente 450 a 470 metros sobre el nivel del mar, y como ustedes ven, y en los sectores de la derecha, los tonos celestes y verdes, estamos alrededor de los 100 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la provincia de Córdoba, con ese
columna vertebral que son las sierras cordobesas, es un plano inclinado hacia el este perfectamente definido, donde vemos las principales cuencas hídricas del río Primero, río Segundo, hacia la cuenca cerrada de Mar Chiquita, la cuenca del Tercero que va hacia el Calcarañá, la del Cuarto también, y la de la zona de la Picasa al sudeste de la provincia, que es la cuenca alta de la Picasa, y más al sur la cuenca del río Quinto, que va a parar a la cuenca del Salado. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En ese plano inclinado, que es el área fundamentalmente agrícola de la provincia de Córdoba, y a ese territorio me voy a referir en mi exposición, se cultivan ni más ni menos que 8 millones de hectáreas. Hay 8 millones de hectáreas de agricultura. Ahí están la mayoría de las 20.000 explotaciones agropecuarias que tiene la provincia de Córdoba. Ahí hay cerca de 20.000 personas que diariamente están tomando decisiones sobre el uso del suelo y los recursos naturales en sus explotaciones agropecuarias, que no es un tema menor. En ese plano inclinado también se producen 40 millones de toneladas de grano. Córdoba, cabe recordar que es el primer productor nacional de maíz, segundo de soja, primero de maní, etcétera. Son una cantidad importante de granos que salen de esa región. Y ahí está buena parte de los más de 45.000 kilómetros de camino de tierra que atraviesan a lo largo y a lo ancho toda la provincia y por donde circula prácticamente todos los bienes que produce el sector agropecuario. Y ahí también están más de los 40 consorcios de conservación de suelo, que después me voy a referir a ese tema. La mayoría de los 289 consorcios camineros que son mantenidos por los propios productores agropecuarios, caminos de tierra, están los 28 consorcios canaleros y además hay consorcios de regante de agua subterránea. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese plano inclinado se mueve buena parte de la economía agrícola de la provincia de Córdoba, que es la principal fuente de ingresos de nuestra provincia. La siguiente, por favor. ¿Y por qué hablamos de consorcio? ¿Por qué hablamos de gestión integrada? ¿Y por qué hablamos de cuenca? La siguiente, por favor. En ese plano inclinado que les comentaba recién, algunas cosas cambiaron en los últimos 60 años, tanto en la región pampeana como en la provincia de Córdoba. La siguiente, por favor. En los últimos 60 años, la provincia de Córdoba multiplicó por 2 su población, multiplicó por 4 su área sembrada y multiplicó por 10 la producción agropecuaria. En todo ese proceso de crecimiento generó situaciones ambientales que hoy o en los últimos años nos está llegando la factura. ¿Y qué ha ocurrido en eso? Todo ese plano inclinado se generó cuando, previo a la incorporación de la agricultura, estaba en un equilibrio dado obviamente, por los suelos, el clima, la vegetación, y estaba en armonía en todo su conjunto. Entra la agricultura y básicamente la agricultura, ¿qué es lo que hace? Entre otras cosas, cambia la relación infiltración-escurrimiento. Cada vez infiltra menos y cada vez escurre más, generando los problemas propios de ese cambio que ocurrió. Y ese cambio se fue dando gradualmente en los últimos 50, 60 años y con el crecimiento exponencial de la agricultura se magnificó en los últimos tiempos. Naturalmente los paisajes buscan su equilibrio y al cambiar la relación de infiltración-escurrimiento, el equilibrio lógicamente se va a dar con una menor pendiente, y una menor pendiente se logra erosionando en las partes altas y produciendo anegamiento y colmatación en la parte baja, y ese fenómeno es el que se ha ido acentuando en los últimos tiempos. Y eso generó por parte del Estado reacciones para ir mitigando esa situación. La siguiente, por favor.
y en ese crecimiento del sector agropecuario y crecimiento de las consecuencias o las externalidades negativas, se fueron haciendo acciones, el Estado y el sector agropecuario fue adecuándose a esos cambios producidos, y se generaron varios programas y que de hecho se han ido implementando, como la buena práctica agropecuaria, rotación de cultivo de cobertura, modelos de rotación que aumenten el balance de carbono, cultivo en terraza, etcétera, programa de conservación de suelo, consorcio de conservación de suelo, regulación de excedentes, todo lo demás. Eso sí se hizo y se sigue haciendo, pero también parte de la adaptación a las nuevas condiciones es adaptar las instituciones que gobiernan el territorio, y en eso se ha ido avanzando, y es lo que me quiero referir en esta presentación. La siguiente, por favor. Córdoba es una provincia que tiene una larga historia de participación público-privada, productores de Estado en materia de tres aspectos fundamentales: caminos, suelos y cuestiones hídricas. Y desde hace, Córdoba es un modelo histórico de gestión de caminos de tierra, tiene prácticamente cerca de 300 consorcios camineros, que son consorcios donde el Estado pone el dinero y los productores voluntariamente se encargan de hacer el mantenimiento de los caminos de tierra, y eso viene trabajando desde hace bastante tiempo y existe una institucionalidad en ese sentido. Desde hace ya 20 años se viene trabajando con los consorcios de conservación de suelo. Cada consorcio en la imagen central. Los productores se asocian para hacer obras y gestiones tendientes a minimizar o disminuir los efectos de la erosión hídrica. Y hay 42 consorcios en este momento operando en la provincia de Córdoba, y como ustedes ven, están en la parte alta de ese plano inclinado, que es donde existen los problemas de erosión hídrica, y con una institucionalidad muy marcada. Los productores hacen su trabajo, el Estado financia y les da todas las facilidades que pueden. Hay una ley también que rige esos consorcios de conservación de suelo, como también hay una ley que rige los consorcios camineros. Y en la imagen de la derecha están los consorcios canaleros, que son de ordenamiento de escurrimientos hídricos y de drenaje en algunos casos, que están obviamente en la parte más baja y más plana de ese plano inclinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en materia de caminos, de suelos y de agua o cuestiones hídricas, hay una institucionalidad, hay un marco legal y hay una historia de acciones público-privadas para llevarla adelante. Eso en sus comienzos, estamos hablando de hace 50 años con los consorcios camineros, más acá en el tiempo con los consorcios de conservación de suelo, permitió ir mitigando esas acciones de deterioro que hablaba al principio, y hoy hace falta avanzar en ese modelo de organización. La siguiente, por favor. Entonces, obviamente, algo que siempre supimos que la cuenca debe ser la ordenadora de la gestión de los recursos naturales, había que dar operatividad a eso. Y que ya desde siempre Córdoba, como les decía al principio, tiene ya una historia de participación público-privada. Se hizo más evidente que el Estado solo no podía hacer eso y debía participar el sector privado en este tipo de problemas. Me estoy refiriendo al problema agua, camino y suelo. Y ahí surge la necesidad de hacer un estadio superior de organización de esa estructura para gestionar esto. Y
aquí surge también una cuestión importante que son la de los recursos. Los recursos y asegurar los recursos y la continuidad de los recursos fue un tema que siempre es vital para cualquier tipo de organización que se quiera llevar adelante. Ya hace años que está funcionando un Fondo de Desarrollo Agropecuario. El Fondo de Desarrollo Agropecuario es la siguiente, por favor. Se fondea con el 60% del impuesto inmobiliario, va a un fideicomiso intangible que lo administra el Banco de la Provincia de Córdoba y ese fondo va exclusivamente a todo lo que es caminos, canales y conservación de suelo. Esas tres patas donde ya hay institucionalidad con los consorcios. Y la asignación de esos recursos lo hace un directorio integrado exclusivamente por Recursos Hídricos de la provincia, Vialidad de la provincia y el Ministerio de Agricultura, y un cuarto integrante que es la Comisión de Enlace o la Mesa de Enlace Agropecuario. De manera tal de que 60% del impuesto del inmobiliario rural va a ese fideicomiso intangible, autónomo, y se asignan los recursos para lo que es caminos, canales y cuestiones hídricas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí hay acciones de pequeña escala, que es el predio del productor agropecuario. El productor agropecuario dentro de su predio hace lo que tiene que hacer, tanto en cuestiones de manejo como en cuestiones ingenieriles para ordenar los escurrimientos hídricos. De mediana escala, ya a nivel de cuenca más chica, a través de los consorcios, tanto los los canaleros como los de conservación de suelo, están ordenados a nivel de cuenca hidrográfica, y los camineros atraviesan toda la geografía, por supuesto. Entonces, tenemos pequeña escala, productor agropecuario a nivel de predio. Mediana escala, asociación a nivel de cuenca en consorcio, de tanto camineros, canaleros o de conservación de suelo, y a gran escala la visión macro, que es el consorcio de gestión integrada de cuenca. En esa etapa se está desde hace 3 años a esta parte organizando esto. La siguiente, por favor. Y los consorcios de gestión integrada de cuenca tienen por misión, por objetivo, lo que está planteado aquí, que es promover las acciones coordinadas de todos los planes, programas y proyectos y obras de manejo de los recursos naturales, tendientes a dar solución a la problemática de suelo y agua en la cuenca específica que se trate. La siguiente, por favor. Cada consorcio de gestión integrada tiene dos instancias, la comisión ejecutiva y un consejo asesor. El consejo asesor son todos los grupos de interés en la cuenca, tanto la organización del sector productivo, entidad agropecuaria, autoridad política, profesionales, universidades y demás, que forman el órgano pensante y rector de la línea gruesa hacia dónde debe ir las gestiones en la cuenca, y una comisión ejecutiva que es la que coordina todas las acciones, que son representantes de los consorcios, de los 3 tipos de consorcios. Por un lado están los representantes de los consorcios, por otro lado están los representantes del Estado, Agricultura, Recursos Hídricos y Vialidad, que coordina todas esas acciones y es quien interactúa con el Estado para la asignación de fondos y ejecución de obras y de políticas públicas en esa materia. Y cada consorcio de gestión integrada tiene un coordinador, que sí es pagado por el Estado, porque los representantes de los consorcios son productores que trabajan de manera de honores. Este coordinador es un técnico, un profesional especializado en gestión de cuenca, que lo paga el Estado para que coordine las acciones de la comisión ejecutiva, que es quien interactúa con el Estado. Entonces aquí la idea siempre fue armar, coordinar las acciones de suelo, camino y agua a través de la cuenca hídrica, que ya voy a entrar más en detalle después,
financiamiento asegurado por el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Fondo Intangible, y los coordinadores, pasa a la siguiente, por favor. La siguiente, ya dentro de este plan macro, ya hace 2 años se firmó un convenio, firmaron un convenio, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Exactas Físicas y Naturales y Ciencias Económicas para que crearan una especialización en cuencas hidrográficas que ya está trabajando, ya la primera promoción ya salió, esa especialización en gestión de cuencas hidrográficas la manejan las 3 facultades con su docente, más algunos externos. El Estado provincial beca a los alumnos, a la mayoría de los alumnos, y estos consorcios de gestión integrada, los técnicos que operan ahí son egresados de aquí. Por lo tanto, existió una tradición de articulación público-privada, caminos, canales y suelo. Existe una necesidad de asociarse y de trabajar conjuntamente para ordenar la cuenca. Existe un financiamiento para eso y existe a través de las universidades la formación de técnicos capacitados. Cuando hablamos de gestión integrada de cuencas, ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a estos 3 aspectos, pero la idea general es que a futuro tengan mucho que decir en materia de gestión de los recursos naturales. Se podría haber empezado por algo más amplio, pero cuando se empieza por algo tan amplio es muy difícil implementarlo. Entonces, la decisión de Córdoba fue organizar dentro de la institucionalidad existente los consorcios camineros, canaleros de conservación de suelo, darle forma, darle estructura, generar una masa crítica, generar todos los apoyos necesarios para que de ahí surjan ya organizaciones más completas y más abarcativas. La siguiente, por favor. En este momento tenemos definido 6 consorcios de gestión integrada de cuenca que ya están operando. Empiezo de arriba para abajo. Primero el de Jesús María y Río Pinto, que es una cuenquita que en su momento fue una cuenca piloto. Esta empezamos hace 4 años a trabajar, ya está en plena operación, ya tiene planes, ya tiene proyectos, ya tiene financiamiento, tiene estructura, está caminando. Y bastante bien. La segunda que se armó es la cuenca del Río Segundo, que es una cuenca bastante grande, 1.600.000 y pico de hectáreas. Ya está operando, también tenemos desde la problemática de la cuenca baja cerca de Mar Chiquita hasta la cuenca alta en plena sierra. Esa ya está operando, tiene sus técnicos trabajando, tiene obras de todo tipo y por supuesto las acciones a nivel predial y las de los consorcios como de costumbre, pero ya a otra escala. La tercera que está marcada ahí es la Tegua Chazón, que es una cuenca importante de un poco más de 1 millón de hectáreas, ya está en plena operación. La de Marcos Juárez, esa empezó a trabajar ya hace poco menos de 1 año, ya está trabajando, cada una con su perfil propio. Marcos Juárez es una realidad, Jesús María es otra, la de Cuenca Chazón es otra. La de Río Cuarto está a punto de empezar a institucionalizarse, y la Cuenca Alta de la Picasa también está a punto de comenzar a operar, a caminar sola. De manera tal de que este es el planteo. A ver la siguiente, por favor. Este es el planteo que tenemos en la provincia de Córdoba. Partimos de algo muy específico: caminos, canales, drenaje, suelos, darle forma, generar masa crítica, y que de ahí, siempre bajo la premisa de articulación público-privada, generar desde el territorio los cambios, y por supuesto el Estado nunca desvincularse de esto. Siempre por arriba está agricultura, recursos hídricos, vialidad provincial, ambiente de la provincia, etc. Ese es el planteo, eso es lo que yo quería contarles, eso es lo que me pidieron que les cuente,
y les agradezco haberme escuchado. Y estoy disponible para dar alguna pregunta o lo que sea. Muchas gracias, Eugenio. Las preguntas, Eugenio, las dejamos para el final, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a presentar al segundo participante ponente en esta jornada. Es el ingeniero Claudio Alejandro Sanz, de la Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes, de INTA. Obtuvo su título de ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de San Luis en el año 1996. Cursó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, donde obtuvo el título de máster en riego y drenaje en 2008. Trabaja en INTA desde 96 como contratado por los programas de Pro Huerta y Cambio Rural. Luego, como investigador en temáticas relacionadas al agua. Actualmente es el referente regional en temas relacionados al agua. Coordinó el módulo Tecnología de Riego para diferentes sistemas productivos en agua y actualmente entonces jefe de la Agencia de Extensión Rural Villa Mercedes. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta jornada tan importante, ¿no? Es un honor poder participar de esto y bueno, contar un poco la historia de una cuenca del centro de San Luis, que es la cuenca del Morro. Voy a pasar a compartir pantalla, presentación. Yo no sé si lo ven ahí, si me toman un modo de presentación ahora. ¿Lo ven como modo presentación? Se ve no como modo presentación todavía. O sea, no se ve la pantalla completa, se ven todas las filminas al costado. Bien. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, para presentar un poco lo que es la interjurisdiccionalidad y la complejidad en las cuencas, ¿no? Nosotros acá en el centro oeste de la provincia de San Luis tenemos problemas desde hace varias décadas ya sobre lo que es la cuenca del Morro, más conocida por ahí a través de videos y algunas cuestiones que han tomado un poco más de estado público en lo que es el Río Nuevo. Pero bueno, básicamente estamos hablando de una cuenca de 220.000 hectáreas, como les decía, el centro este de la provincia de San Luis, que tiene en el límite norte el Cerro del Morro, y en el límite sur su desagüe natural, tanto en lo que son los cauces que se fueron generando y reactivando, como en su palio del mismo, sobre el río Quinto. Prácticamente limita en gran parte con la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, no es una problemática nueva, como pueden ver acá ya hay memorándums interinstitucionales del jefe de la Quinta Brigada Aérea de octubre del 85, informando los resultados de reuniones interinstitucionales llevadas a cabo con el gobierno de la provincia de San Luis, con el INTA, ferrocarriles que en esa época funcionaban, con Vialidad Nacional, y bueno, algunos técnicos del INTA. También tenemos, dentro de la interjurisdiccionalidad, un trabajo muy interesante, que es de 1978, y que es del Consejo Federal de Inversiones, donde se hizo un estudio de caracterización y evaluación de la estructura, digamos, actual de todos los que son los procesos de producción agropecuaria y de riego en el área de Villa Mercedes. Villa Mercedes contaba en esa época con 10.000 hectáreas bajo riego, que posteriormente a lo que fue el asfalto, digamos, de la Ruta 7, o sea, por el propio avance del progreso, digamos, termina Mendoza invadiendo, digamos, con productos frutícolas nuestra región, que muchas veces está muy golpeado, sobre todo con bajas temperaturas. O sea, Villa Mercedes es una de las zonas o una de las ciudades del país con mayor amplitud térmica, por lo tanto la producción frutícola se ve complicada, y bueno, se fue deteriorando esa zona, digamos, productora. Pero bueno, se hizo este trabajo del Consejo Federal de Inversiones, que es de octubre del 78, cuyo objetivo era volver a desarrollar el área de riego de Villa Mercedes como medida de mitigación de los problemas que generaba el río Quinto con inundaciones en la pampa húmeda, que bien explicó ahí el ingeniero Fernández, en el límite
con la de Córdoba con La Pampa, ¿no? Y provincia de Buenos Aires. Bueno, dentro de lo que es la causa, yendo ya a lo que es la cuenca, el problema que se genera en la cuenca es por un incremento de precipitaciones, por un cambio de uso del suelo a raíz de cambios tecnológicos. En el año 95 ocurrió el advenimiento de la siembra directa en nuestra zona, lo que tornó cultivos que antes eran de doble propósito, que le llamábamos, que era cultivar, y bueno, si el maíz venía bien se cosechaba y si no se comía con las vacas, pasó a ser una cosecha y una cosecha interesante. O sea, la provincia de San Luis pasó de un rendimiento medio en el caso de maíz de 2.500 a 5.000 kilos de grano por hectárea. Y bueno, anteriormente a la siembra directa, la soja no se cultivaba en nuestra zona, pero hoy podemos contar con rindes medios del orden de 20 quintales, lo que lo hacen bastante atractivo, digamos. Entonces hubo un avance de la frontera agrícola, un cambio en los sistemas ganaderos también. Y bueno, y después también hay características geomorfológicas propias de la cuenca, que ahí voy a detallar un poco más adelante, ¿no? Respecto de los cambios climáticos o los cambios principalmente en las precipitaciones, podemos observar la serie de lluvias de 1900 hasta el 2020, donde podemos observar que la media móvil va en incremento, y que podemos esperar unos 620 milímetros por año de precipitaciones. Y acá tengo marcados dos datos interesantes, que es en el año 1985, que condice con la nota que les mostré anteriormente de la Quinta Brigada Aérea, en la que llovieron 260 milímetros en el mes de julio, cuando la media era hasta ese momento de 4, entonces fue realmente, o sea, con un bajo consumo hídrico, realmente fue muy difícil, digamos, que el sistema pudiese evacuar esa cantidad de agua, y se generaron problemas de inundaciones muy importantes, ¿no? Con el consiguiente corte de rutas nacionales y demás. Y después podemos observar que esas precipitaciones fueron también incrementándose hasta el año 2015, donde hubo lluvias muy importantes desde el 15 de enero al 31 de marzo, y a mí por ahí me gusta poner, porque uno habla de determinada cantidad de milímetros y es un poco difícil que la gente común, digamos, tome magnitud de esa cantidad de agua, pero entre el 15 de enero y el 30 de marzo de 2015, en lo que es la cuenca, llovieron 6 veces el volumen del dique La Florida, que es el dique más grande que tenemos en la provincia, lleno. Bueno, y eso generó bastantes problemas, ¿no? Actualmente, como podemos observar, a partir del año 18, si hubiésemos entrado en un periodo seco donde tenemos precipitaciones que rondan los 400 milímetros, y que bueno, no hemos tenido grandes problemas decrecientes, digamos, en todo el sistema, porque el más conocido es el Río Nuevo, pero en realidad estamos hablando de todo un sistema dentro de la cuenca, que son más de 10 arroyos que van desaguando hacia el río Quinto. Bueno, en nuestra zona, cuando vemos el índice de Lanc, que es un índice que nos permite caracterizar cómo funciona nuestro clima, podemos observar de que en el 10% de los años tenemos subhúmedo-húmedo, que ahí es cuando tenemos problemas con la cuenca. Después el 41% de los años funciona como un subhúmedo seco, y en el 49% de los años funciona como un semiárido. Es decir, que gran parte del tiempo nuestra zona es semiárida, por ende, para nosotros el agua es un bien invaluable y no nos podemos dar el gusto de que se nos vaya por la cuenca del río Quinto. Como mencioné anteriormente, la cuenca del Morro es un afluente de la cuenca del río Quinto. Bueno, hubo un cambio de uso del suelo también, en este caso, como les dije anteriormente, por el advenimiento de la siembra directa. En este caso van a observar que está volviendo ahora un cultivo de girasol, esta foto de 2008, y a propósito de esta puesta de 2008, porque considero que debemos achicar la escala, digamos, tanto espacial como temporalmente. Lo que hacemos dentro de una jurisdicción va a impactar sobre otra jurisdicción, y lo que hacemos en un momento, en un periodo de tiempo, va a impactar posteriormente, muchos años después. Probablemente lo vamos a ver más adelante, pero probablemente esos impactos ocurren mucho después, y el cultivo de girasol es un cultivo que es bastante concentrado el consumo hídrico que tiene, o sea, tiene un consumo hídrico muy alto, pero en un periodo muy acotado de tiempo. Por eso está puesto a propósito en este caso la foto. Bueno, los sistemas típicos hasta que llegó la siembra directa eran, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, un pasto llorón,
son pasturas megatérmicas que arrancan normalmente por temperatura, entonces cuando se producen las lluvias de primavera, ya el cultivo está, o la pastura está, digamos, ávida de humedad y de poder arrancar, entonces tiene un consumo muy exhaustivo del agua. A raíz del avance de la frontera agrícola, que bueno, un poco está ejemplificado en la foto de abajo, del picado de sorgo, y una modificación de los sistemas ganaderos, con una intensificación de la ganadería, en base a cultivos anuales, y con el advenimiento también, junto con la siembra directa, prácticamente llegaron los filtros, ¿no? Y un cambio productivo muy importante en lo que son los sistemas ganaderos de toda la República Argentina, o sea, básicamente región central. Eso trajo una mayor participación de los cultivos anuales en detrimento de estas pasturas perennes. Acá podemos ver un análisis espacio-temporal de lo que fue la cuenca. Lo que vemos en amarillo que fue pastizal, que podríamos decir que es el pasto llorón, que es donde veíamos anteriormente esa pastura megatérmica perenne. El pasto llorón es una pastura que se sembraba una sola vez y dura 40, 50 años, es más, todavía hay pasturas de esa edad, que datan de esa edad. Y en la parte baja de la cuenca había bosque, principalmente bosque de caldén. En la parte alta no, es pastizal de altura, no hubo desmonte prácticamente en la cuenca alta. Pero sí podemos observar cómo fue avanzando la frontera agrícola, digamos, con lo verde, con cultivos, principalmente maíz y soja, sobre lo que eran los pastizales y las pasturas de pasto llorón. Bueno, a raíz de esto empezó a sobrar agua en la cuenca, empezaron afloramientos, digamos, con salinización, que la jornada anterior lo explicó muy bien Esteban Joaji, donde nuestros suelos son un poco distintos a los consorcios de suelo por ahí que manejan en Córdoba, en cuanto a que nuestros suelos son muy permeables, tienen una velocidad de infiltración, una capacidad de infiltración muy alta, lo que hace que todos los excedentes de lluvia vayan percolen y vayan a recargar la napa freática. Eso hizo de que comenzaran a subir los niveles freáticos, que voy a ver si lo puedo, no sé si ven la flecha, pero bueno, tenemos, digamos, cauces que van evacuando el agua hacia el río Quinto a velocidades del orden del metro por segundo, por decirlo, que no un metro por segundo, pero sí 0,8 metros por segundo, 0,6. Y cuando hablamos de aguas subterráneas son velocidades mucho más bajas, pero con volúmenes muy importantes. Lo que ocurrió en la cuenca fue que fue incrementándose el nivel freático, y a la altura de los 700 metros sobre el nivel del mar, porque tenemos un plano inclinado que va desde los 1000 metros hacia los 500 metros que está el río Quinto. En la foto superior a la izquierda podemos observar que se fueron generando estas lagunas y después se produjera un proceso de solifluxión, donde lo que ocurre no es una creciente de agua, sino que directamente se mueve suelo, se mueve barro. Hemos hecho mediciones en los momentos de creciente donde hemos encontrado que el agua en vez de pesar 1 kilo, pesa 1,3 kg, y cuando la secábamos teníamos en ese litro teníamos 600 gramos de tierra. Esa tierra, a medida que avanzan en la cuenca hacia abajo, esa pendiente se va haciendo asintótica hacia el río Quinto, lo que fue depositando esos sedimentos en la cuenca baja, como podemos observar en la foto de arriba a la derecha, donde un casco de un campo lamentablemente fue tapado, y es un proceso muy rápido. En ese casco quedaron enterrados 60 novillos porque no los alcanzaron a sacar. Es muy común que las crecientes ocurran durante el otoño, con las primeras heladas, porque la vegetación deja de consumir agua, y durante la noche, porque también al no tener radiación, deja de consumir la vegetación y se producen mayores. O sea que la combinación perfecta es una helada y cuando llega la noche. Como está en el gráfico, podemos observar de que el agua, digamos, el agua de lluvia y los arroyos recargan la napa, y después a los 700 metros va aflorando de modo de cauces, generando procesos de salinización y de escurrimiento hacia el río. Bueno, esto generó un nuevo balance hídrico, lavado de sales acumuladas en la zona badosa del perfil, un ascenso progresivo de los niveles freáticos, procesos de erosión subterránea, como podemos verse, pozos de esta índole de 3 metros de profundidad y 3 metros de diámetro. El productor no entendía dónde se había ido el suelo, y en realidad a unos 6 metros de profundidad encontrábamos tosca granulada en forma de arena, digamos, y como el agua de lluvia
que fue recargando, digamos, esas napas ligeramente ácidas, fue disolviendo esos calcáreos, digamos, esa tosca, y arrastrándolo aguas abajo a través de movimientos preferenciales de agua dentro del acuífero, y bueno, después esto colapsaba, digamos, la tierra y se hundía. No se alcanzaron en la foto, pero como el cultivo que ves en superficie se ve en la profundidad, en el fondo del pozo. Bueno, proceso de activación de paleocauces, este es el Río Nuevo, esto se abrió en una noche. En este momento esa cárcava es bastante más profunda, yo estimo aquí debe tener unos 7-8 metros, actualmente en esa zona tiene 24 metros de profundidad. Y después, bueno, el proceso de sedimentación en la parte baja es una zona bastante, digamos, importante, la zona de Villa Mercedes, porque tenemos dos corredores viales muy importantes, que son la Ruta 7, que es el corredor, bueno, el corredor bioceánico, digamos, de salida hacia el Pacífico de Brasil. La Ruta 7 y Ruta 8 tenemos dos poliductos de YPF muy importantes, el de La Matanza y el que va a Córdoba, por el nombre de Montecristo. Tenemos un gasoducto también, tenemos vías ferroviarias y tenemos la Quinta Brigada Aérea, digamos, que es a lo que es el nivel de defensa del país, en lo que es el centro del país, es muy importante, o sea, más allá del aeropuerto, porque no es tan importante el aeropuerto como si la Quinta Brigada Aérea. Bueno, a raíz de esto llevó mucho tiempo, porque no se tomaban medidas en el asunto. O sea, yo arranqué en el año 85 con esta historia, el Río Nuevo en el 98 empezó a aparecer, y por el 2008 creo que cortó la Ruta 7, y recién en el 2015 entró en una agenda de gobierno, donde se empezaron a hacer trabajos interinstitucionales muy importantes, a pedido del gobierno de la provincia de San Luis, donde participaron el INTA, investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, del CONICET, bueno, gente de los distintos estamentos de gobierno, ¿no? Donde se empezó a evaluar cuáles eran las problemáticas y posibles soluciones a la cuenca. Se conformó también un comité de emergencia referidos para generar un proyecto de ley, conformado por el gobierno provincial, gobiernos municipales afectados, principalmente la localidad de Villa Mercedes, San Luis Agua, Universidad Nacional de San Luis, INTA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de San Luis, la sociedad rural, productores en general, como decía, YPF también participa, Vialidad Nacional y Fuerza Aérea Argentina. Muchas veces uno observa en estas cosas que, bueno, es bastante difícil porque cada uno va con sus propios objetivos, digamos. Si una ruta está bien, y bueno, para mí la ruta está bien, pero en el fondo se generan problemas a otros, digamos, actores del territorio, de la cuenca. Bueno, a raíz de esto surgió la ley la 939 de 2016, sancionada con el objeto de mitigar y detener los procesos de erosión, agotamiento y degradación de balances hídricos. Se elaboran planes de manejo predial, cada productor debía presentar su plan de manejo, el cual era aprobado por el Ministerio del Campo de la provincia de San Luis. Se elaboraron esos planes, se obligaba dentro de esos planes a forestar el 5% de la superficie total. Se hizo mucho hincapié desde el gobierno de la provincia en el tema forestación, la cual no es fácil por una cuestión de que la calidad del agua de la napa en toda la cuenca, estamos hablando de 4 Siemens por metro hacia arriba, digamos, es una conductividad muy alta, son aguas sulfatadas sódicas, y que hacen muy difícil el riego en el año de implantación de la forestación para poder lograr una buena, digamos, un buen nivel de implantación. O sea, se puede plantar, pero muchas veces no funciona. Y bueno, después la autoridad de aplicación fue el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, que es el que tuvo el poder de policía para que estos planes, digamos, se implementaran. Bueno, después respecto de la mitigación de la problemática de la cuenca, esta comisión interinstitucional lo que planteaba era la necesidad de estabilizar las cárcavas y los sedimentos en la cuenca alta para que no lleguen a la cuenca baja y generen daño. Un drenaje rápido de la cuenca hacia el río Quinto en la parte baja de la cuenca, con un desagüe de agua y sedimento, un manejo a través de las líneas de máximo escurrimiento, digamos, o sea, empezar a tratar estos arroyos y estos cauces como ríos y no como canales. O sea, tenemos algunos trasvases de cuenca que aún no están solucionados, tenemos algunos canales que fueron para la canalización del río Nuevo, pero bueno, era un río nuevo, no teníamos caudal, no había caudal de base, no se sabía qué sedimento movía,
no se sabía cómo funcionaba. Bueno, se hizo un canal sobredimensionado, esperando mucha cantidad de agua y vino mucha cantidad de sedimento. De hecho, varias veces hubo que dragarlo porque en una noche, en una creciente, se le depositó 140.000 metros cúbicos de tierra y lo tapó completamente el canal, hubo que volver a hacerlo. Actualmente está funcionando y bueno, funciona bastante bien. Y la tercera posibilidad que teníamos, que considero a mi criterio es la más importante, es un incremento del consumo hídrico de los sistemas de producción, el biodrenaje. A raíz de eso empezamos a hacer trabajos sobre el requerimiento hídrico de los cultivos que teníamos en la zona. Acá podemos observar en la línea roja la demanda de agua del cultivo de maíz, soja y girasol que tenemos en la zona, respecto de las precipitaciones efectivas. Uno cuando hace siembra directa lo que trata es de ser lo más eficiente posible en el uso del agua, y por ende tratar de transferir la lluvia de otoño a la primavera siguiente, de modo de lograr rindes adecuados, digamos. Y bueno, empezamos a ver cómo funcionaban esos balances hídricos, y encontrábamos que en el caso de soja nos estaban sobrando 220 milímetros, en el caso de maíz nos estaban sobrando 240 milímetros, y bueno, empezamos a pensar qué cultivos se podían hacer para aumentar ese consumo hídrico. Una de las soluciones eran los cultivos de cobertura, que nos generan un consumo hídrico de 133 milímetros, es decir, que nos permiten mitigar en parte esos excedentes hídricos de los 220, 240 milímetros que nos están sobrando en los cultivos anuales. Y bueno, por otro lado, empezamos a ver también la alfalfa. La alfalfa tiene la característica que tiene una exploración en el suelo muy superior a los cultivos anuales. Los cultivos anuales, soja y maíz. Nosotros normalmente para hacer los balances hídricos aquí trabajamos con 2 metros. Son suelos muy arenosos y tiene una buena exploración los cultivos agrícolas, pero bueno, no pasan los 2 metros. En el caso de la alfalfa hemos encontrado raíces hasta 7 metros de profundidad y hemos observado un consumo efectivo de agua hasta los 5 metros de profundidad. La otra variante era el tema de la forestación, pero bueno, la forestación depende primero, se dificultaba el tema de la efectividad en la implantación, y por otro lado, tampoco no se conoce el consumo hídrico efectivo. Si yo tomo un eucalipto, yo podré comparar un eucalipto con alfalfa, pero si yo tomo un sauce o un álamo, que son los de más rápido crecimiento, quizás se asemejan más a una soja o un maíz porque son caducifolios y con la primera helada me dejan de consumir agua. Así que bueno, se trabajó bastante en lo que es el balance hídrico, ya cuando vamos a un uso de agua en distintos escenarios, porque se plantearon distintos escenarios, y podemos observar que a nivel de cuenca, esto está en metros cúbicos, nos llueven 1.700 metros cúbicos en la cuenca. Tenemos una situación actual, digamos, que son los cultivos anuales en sí, un 5% de alfalfa, y algo de monte y forestación. Tenemos un escenario 1 donde planteábamos el hacer sobre todo lo que fuese cultivo de soja, cultivo de cobertura en base a centeno, para tener ese cultivo, ese consumo extra de 130 milímetros, digamos, durante el invierno, que nos permitan mitigar esos excedentes hídricos. Y planteamos un escenario mejorador, un escenario 2, donde incorporando un 20% de alfalfa, lograríamos el consumo prácticamente total del agua que llueve sobre la cuenca. Aquí están en más detalle, digamos, tenemos en una situación actual, tenemos un excedente de 280 hectómetros cúbicos, con un caudal medio de 9 metros cúbicos por segundo, que esto más o menos condice con lo que nosotros estamos midiendo, digamos, de salida desde los cauces permanentes, de los distintos cauces, o sea, son 4, o sea, toda una red de arroyos, de 10 arroyos que confluyen en 4, y que después terminan desaguando en 2, uno próximo cerca a la ciudad de Villa Mercedes y el otro próximo a la ciudad de Justo de Aranco. Cuando planteábamos el escenario 1, reducíamos a la mitad el caudal de esos, o sea, si hiciéramos cultivo de cobertura sobre la mitad de la agricultura, sobre toda la soja que se hace en la zona, porque básicamente la rotación es maíz-soja, bajaríamos ese excedente hídrico a 130 hectómetros cúbicos, o a 4 metros cúbicos por segundo, y en el caso de un escenario 2 con la alfalfa, el consumo de agua sería total, llegaríamos a un nuevo equilibrio, no tendríamos excedente de agua, y lograríamos un objetivo de transformar en algún bien, digamos, esos excedentes hídricos
que se terminan desperdiciando porque, primero, la calidad de napas de la zona no es buena, como dije anteriormente, e incluso perjudican la calidad de agua del río Quinto, que termina salinizándose a partir de la localidad de Justo de Arac, por la confluencia de la cuenca del Moro. Bueno, a partir de ello se empezó a trabajar con becarios, en este caso es un trabajo de Santiago Lorenzo, que es un becario INTA CONICET, que, bueno, yo estoy a cargo de él dentro de la institución, dentro del INTA, pero su director de tesis es Esteban Joaji, y está haciendo una tesis excelente de doctorado, en el cual podemos observar cómo fluctúan las napas, y cómo en la foto que tenemos del lado izquierdo tenemos agricultura, y del lado derecho tenemos alfalfa, y cómo en el gráfico, cómo la alfalfa logra una depresión de 6,4 milímetros diurna, digamos. En la noche se estabiliza y vuelve al nivel de la agricultura, pero en el día se deprime 6,4 centímetros el nivel de la napa. Eso más o menos puede llegar a ser el consumo, digamos, hídrico diario del cultivo de alfalfa. Se están observando cosas muy interesantes, como es que no responde tanto la alfalfa como nosotros, o como la hipótesis que teníamos originalmente de que se iba a deprimir el consumo en función de la calidad de la napa. Bueno, con algunas sales sí, con otras no, o sea, en líneas generales no se ve afectada por la salinidad de la napa, y bueno, esto nos permite ir generando un consumo exhaustivo, digamos, de la napa y deprimir los niveles freáticos. Bueno, a raíz de esto los problemas de degradación son complejos y requieren un abordaje interinstitucional. Consideramos que el Estado es muy importante, la participación del Estado, para incrementar la superficie implantada de alfalfa, porque esa es la otra pregunta, o sea, el productor... como bien dijo el ingeniero Fernández antes, cada productor toma la decisión dentro de su establecimiento y hace lo que mejor le parece para su objetivo empresarial, y no está mal que así sea, pero bueno, el Estado sí tiene que generar políticas de Estado de largo plazo que permitan influir sobre la decisión final del productor. Entonces, la pregunta era cómo hacer para que el productor deje de hacer agricultura y empiece a implantar alfalfa. Su cultivo nos permitiría transformar un problema ambiental en una oportunidad de negocio. ¿A qué se debe esto? A que la alfalfa es el cultivo más ineficiente en el uso del agua. O sea, en líneas generales, en la zona de riego, en áreas de riego, no quieren hacer alfalfa por el costo hídrico que tienen. Tienen elevada huella hídrica, y eso nos da una ventaja comparativa. ¿Por qué nos da una ventaja comparativa? Porque en aquellos países que están cerca de comercios muy importantes, como puede ser Medio Oriente, ellos tratan, o Israel, bueno, sí, Medio Oriente en general, Israel, los países árabes, ellos tratan de generar o utilizar la poca agua que tienen con sistemas de riego muy, muy eficientes para generar cultivos de alto valor agregado que les permiten acceder, digamos, a los mercados que tienen a la par en Europa. Tal es así que en Arabia Saudita han prohibido desde el año pasado el riego de alfalfas por la elevada huella hídrica que tienen. A nosotros eso no nos afecta, nos da una ventaja comparativa, nos permite hacer alfalfa. El tema es llegar a esos mercados, y un productor individualmente, salvo que tenga una escala muy grande, es muy difícil que acceda a esos mercados. Bueno, para ello se hizo una colaboración interinstitucional entre el INTA y la Alfasal. A partir del año 2019 el gobierno de la provincia crea la SAPEM Alfasal. El INTA colabora con asistencia técnica en el armado del laboratorio, de un laboratorio de calidad de forraje que se armó en la Alfasal. Se están haciendo ensayos conjuntos de rendimientos comparativos de variedades de alfalfa para ver cuáles son las mejores variedades para nuestra zona que nos permitan llegar a determinada calidad, porque alfalfa de exportación, y para eso tenemos que tener muy buena calidad. En el mundo hay 5 calidades de alfalfa, nosotros, la primera nuestra es de tercera a nivel mundial, pero logramos una calidad superior a la que esperábamos. Entonces tenemos acceso a ciertos mercados, y bueno, la idea es capacitar a los productores, colaborar en lo técnico también, en lo referente al comercio exterior desde INTA, en este caso una participación de un técnico del INTA de Santiago del Estero. El gobierno de la provincia de San Luis hace unos 3 años ya empezó a promocionar el cultivo, entregó semillas a 24 productores, semillas de alfalfa a 24 productores en la cuenca. Y bueno, es una oportunidad para mitigar una problemática ambiental en la zona, generando un modelo de producción, de industrialización y comercialización de alfalfa desde San Luis. El gobierno invirtió en una compactadora
y en la infraestructura necesaria para poder procesar 20.000 toneladas al año de heno de alfalfa. Lo que se hace es desarmar los megafardos y los rollos de alfalfa, recompactar, y esto está en la zona, en la SAL, zona de actividades logísticas, donde es un centro polimodal, a donde se accede, digamos, con camiones, con el heno, y la idea es embarcarlo y salir con contenedores consolidados por aduana, porque hay una oficina de aduana en el lugar, ya directamente salir consolidado a puerto, ¿no? Y ya se ha logrado la exportación de alfalfa en Medio Oriente, o sea, actualmente hay problemas por una cuestión de que no había contenedores por esta cuestión de la pandemia, pero considero que es una muy buena oportunidad de negocio, una muy buena inversión estratégica que ha realizado el gobierno y que debiera transformarse en una política de Estado. Y acá recuerdo lo que dije en un principio, o sea, todo lo que hagamos sobre la cuenca del Morro, o todo lo que hagamos para un uso exhaustivo del agua en los sistemas de riego sobre el río Quinto, terminan beneficiando de alguna forma a todo lo que es la llanura pampeana. Y si bien los recursos hídricos son de las provincias, debiera haber un pensamiento estratégico a nivel nacional, a nivel supra, que permite llegar a objetivos, digamos, comunes en beneficio del beneficio de las distintas provincias y de la generación de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería presentar, les agradezco mucho la atención, y los dejo. Esta es una imagen de la cárcava del río Nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Sáenz. Ahí dejo de compartir un segundo. Sí. Ahí está. Bueno, antes de seguir con el próximo expositor, es de señalar que la legislatura de la provincia de Córdoba declara su adhesión a la realización de ciclo de jornadas para la problemática del agua y sus diferentes visiones, a desarrollarse el 15 y el 29 de junio del corriente año, en la modalidad virtual. Córdoba, 15 de junio 2022. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo expositor, que es Miguel Solanés. Miguel Solanés es de título de grado, es abogado por Mendoza, en Argentina, en 1971. Y él nos acompañó un sumario personal donde él cuenta las cosas que ha hecho, y me parece muy interesante leerlo. He sido asesor, dice él, regional con Naciones Unidas desde 1984. Estuve basado en Nueva York hasta el 94. Desde esa fecha y hasta junio de 2008 estuve destinado en Santiago de Chile. Entre el 2009 y 2014 trabajé en INDEA, Agua España, con foco en estructura y regulación de servicios de agua potable y saneamiento e instrumentación legal de instrumentos económicos para el manejo del agua. Desde el 2014 he sido consultor privado trabajando en Argentina, Chile, Nicaragua, Perú, República Dominicana. También he sido consultado sobre los aspectos legales y organizativos para instrumentar el derecho humano al agua. Tengo amplia experiencia en derecho de aguas, estructuras, privatización y regulación de servicios de aguas estatales y privados, de derechos de agua internacional y aguas y sus servicios y acuerdos de comercio e inversión. He prestado particular atención a los aspectos económicos, ambientales y legales de la planificación hídrica y a los requerimientos administrativos y de organización para su implementación y operación. Al presente estoy particularmente interesado en los canales de producción económica y en los sistemas sociales vinculados al agua, su dependencia de los principios institucionales y legales utilizados en su asignación, control y manejo, y su impacto en garantías constitucionales de empleo, seguridad social, ingreso y disponibilidad de servicio. Como dije, de título de grado es abogado por la Universidad de Mendoza, pero tiene una cantidad de postítulos que es, la verdad, es muy importante. Es magíster en políticas y desarrollo de agua, económico, ambiental y de aguas en la Social School de Colorado, Estados Unidos, USA, en el año 1975. Investigador invitado de Michigan State University en 1983, regulación de la agricultura irrigada, derecho de
ríos interestatales. Investigador invitado de la Kennedy School of Governance de Harvard en 1998. Estructura, regulación y privatización de servicios públicos. Y tiene una cantidad de entrevistas y publicaciones que sería muy extenso mencionar. Lo que propongo es que lo colguemos conjuntamente con los antecedentes del doctor para que pueda estar a disposición de todo el mundo. Tiene la palabra, bueno, Miguel. Gustavo, muchas gracias. La verdad es que tu presentación me ha hecho sentir un poco avergonzado. Desde ahora voy a... Sí, me ha... Muy agradecido. Lo único que quiere decir el currículum ese es que soy más viejo que la mayoría y he tenido más suerte o más oportunidades que la mayoría. Lo cual le agradezco a la providencia o a mi mamá, que me decía siempre que tenía que ser trabajador. Y después le agregué que tenía que ser humilde. De hecho, cuando empecé a trabajar en Naciones Unidas en Chile, por supuesto, cada un argentino a la oficina eran todos peruanos y todos chilenos. Y entonces el día anterior había perdido la Argentina con Colombia. Entonces me estaban esperando todos en la puerta para hacerme burla. Entonces yo les dije, bueno, parece que los hace más feliz que pierda Argentina que otra cosa, pero en mi caso no es problema porque además de trabajador soy humilde. Pero muchísimas gracias, muy amable tu presentación. Yo retomo algunos de los puntos que levantaron antes Fernández y el ingeniero Sáenz, sobre todo el punto que hizo respecto de la creación de fuentes de trabajo el ingeniero Sáenz, y el ingeniero Fernández, el tema de la conservación de suelos, que me pareció muy interesante. Y esto es anecdótico, hace un tiempo tuvimos que hacer un estudio comparado en conservación de suelos para el Banco Mundial y en relación con el uso del agua y los excesos hídricos y la sequía, etcétera, etcétera. Y realmente nos llamó la atención en la Argentina el caso de Córdoba, que era un caso único, o bastante único, y en Uruguay la sofisticación y digamos la visión estratégica a futuro del sector público, controlando los usos que el sector privado hace de un patrimonio natural que es la tierra productiva, y lo bien que lo hace, con todo tipo de instrumentos sofisticados, controles, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la primera filmina. Por favor, Eugenia, pasamos la presentación, pasamos la segunda. Como de alguna manera introdujo Gustavo en los trabajos que hemos hecho, y digo hemos porque nunca tuve la desgracia de tener que trabajar solo. Siempre pude trabajar en Mendoza en equipos integrados por economistas e ingenieros agrónomos, después en Naciones Unidas por equipos integrados de la misma manera por ingenieros en general y economistas, y después me tocó participar mucho en el caso chileno, que había una ley que había dictado Pinochet, que fue muy exitosa en la inserción del agua en la economía, pero que tenía algunos defectos, digamos, de tipo, fundamentalmente defectos de mercado, en el sentido que permitía la monopolización, sobre todo del sector hidroeléctrico, que monopolizaba derechos de agua. Pero lo interesante de haber trabajado interdisciplinariamente fue, uno, que el agua, cuando la miramos, podemos escribir todo lo que nos dé la gana en una ley, pero si el contexto socioeconómico o el contexto de las políticas económicas macro de los gobiernos no es propicio
ni para la conservación, ni para la inserción productiva, los productores no tienen mucho éxito o se ven seriamente perjudicados. Y esto, que es el primer punto de esta filmina, lo pudimos ver en diversas épocas, digamos, en la economía argentina, en las cuales cuando se daban cierto tipo de políticas, por ejemplo, políticas que resultaban en devaluaciones artificiales del dólar, tomas excesivas de deuda pública que producían incrementos en las tasas de interés, tanto pública como privada. En general se caía la inversión en agua en las zonas de riego, y además los productores sufrían intensamente. La última experiencia que tuvimos fue con un estudio del Banco Mundial, que visitando, por ejemplo, la provincia de Río Negro, nos enteramos que gran parte de la agricultura irrigada tenía problemas y que la agroindustria, en muchos casos, simplemente habían cerrado porque los productos no eran más competitivos. Simplemente, claro, tenían una mochila que salían de una política económica que perjudicaba un cierto tipo de actividad. El segundo aspecto importante, ya yo diría que es endógeno, en el sentido que uno puede dictar todas las leyes de nuevo de agua que le dé la gana, pero de alguna manera el contexto ambiental, la diferencia entre vivir en una zona árida y vivir en una zona húmeda, determinó históricamente un cierto tipo de legislación que protegían intereses igualmente válidos, pero diferentes, según fuera una zona húmeda o árida. Y acá el ingeniero Sáenz nos ha dado un claro ejemplo. Hay áreas donde están interesadas en sacar el exceso de agua. Y hay otras áreas que están interesadas en tratar de mantener la poca que tienen. Y el otro elemento que a mi juicio es relevante y que conviene tener siempre presente es que nosotros vivimos en este momento, en esta parte del mundo y en general en todo el mundo, salvo en las zonas más atrasadas, en sociedades que son fundamentalmente sociedades urbanas, con agricultura prácticamente industrial, con alto número de habitantes, ¿no? Varios cientos de millones de habitantes en América Latina, por comparación a lo que pueden haber sido las poblaciones de, valga la redundancia, de nuestra región América Latina hace 500 años, es decir, en la época precolombina. Que no quiero decir que una fuera mejor que la otra, sino simplemente que hoy tenemos que alimentar a cientos, sino a 1 billón de habitantes, y antes teníamos poblaciones mucho más reducidas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a veces cuando se plantea la temática del agua, se plantea que tenemos que tratar de hacer una vuelta al pasado. Sobre todo hay regiones donde se está discutiendo esto con mucha seriedad, y hay una especie de concepción rusoniana, diría yo. No sé si en el público hay muchos abogados que hayan estudiado filosofía del derecho y filosofía política, pero ustedes saben que en la filosofía rusoniana o en la concepción política rusoniana había una etapa de la humanidad en que de alguna manera el romanticismo hacía que se idealizara cómo vivía la gente en su contexto natural. Rousseau era francés y probablemente por eso tenía una visión romántica. Por contraste, tenemos a Hobbes, que era un filósofo político inglés, que venía después de un largo periodo de guerras civiles en Inglaterra, y que decía, bueno, en las sociedades primitivas lo que podemos estar seguros
es que la vida era corta, desagradable, brutal, solitaria y pobre. Y cuando uno lee algunas de las historias y restos arqueológicos vinculados a la época, digamos, del bronce en Grecia, se da cuenta que no vivían tan bien y que su comercio fundamental era la trata de esclavos. Con esto quiero decir que si uno en este momento abre, mira qué tipo de legislación de aguas tengo o qué quiero, y bueno, tengo que pensar qué economía tengo, cómo me influye en la legislación y qué quiero tener, en qué tipo de ambiente vivo. Si vivo en una zona árida no puedo pretender tener la legislación francesa o belga. Y además, ¿en qué tipo de sociedad vivo hoy? La próxima Filmina, por favor, Eugenia. Una cosa muy interesante de la historia argentina es que Argentina realmente en el agua, en varios sentidos, no solo fue pionero y fue preclaro, y además supo manejarla estratégicamente. Claro, probablemente fueron épocas en que nuestra preocupación más grande no era la deuda externa ni cómo la íbamos a pagar, pero es muy interesante ver que, por ejemplo, Argentina en Buenos Aires, en la época de Sarmiento, tuvo la primera planta de tratamiento de aguas residuales de las Américas. Después de ella vino Chicago. Y también es muy interesante ver que en 1912 Argentina ya se planteó que si quería ser un país grande, exitoso, próspero, tenía que tener buenos sistemas de agua potable y saneamiento. Y los armó y subsidió y pagó públicamente, claro. Era una época, de nuevo el tema económico, en que no teníamos que vivir pendiente de la deuda externa y podíamos pensar en que queríamos buenos servicios públicos en educación, salud, agua potable y saneamiento, etcétera, para los argentinos. Otro elemento importante, que normalmente lo estudiamos poco, pero que por ejemplo Espota en su Tratado de Derecho de Agua, una obra brillante escrita en 1940 cuando no había internet, cómo consiguió los datos no sé cómo hizo, pero comparó el mundo. Espota hace una narrativa de los proyectos de riego y de los proyectos eléctricos, hidroeléctricos de la República Argentina, que se van consolidando en el tiempo, tardan años, pero se consolidan, y que sirvieron evidentemente para integrar el país, para generar la electricidad en algunas provincias, para mandarlas a otras, y sobre todo el tema del riego me parece muy interesante porque sirvió para consolidar socioeconómicamente, y fíjense que digo socioeconómicamente, zonas de frontera, en una época en que las fronteras no estaban tan claras como ahora, eran fronteras que podrían haber sido lábiles por movimientos políticos, porque la población se desplazara de un lugar a otro, etcétera, etcétera. En este aspecto hay una tesis muy interesante de una doctora Martínez, creo que es geógrafa, que hace para la Universidad de Tandil, que narra el desarrollo del riego en Choel con un proceso de inversión, digamos, público-privado, público en el sentido que el sector público lo promueve, pero son de última los labriegos, los agricultores que van y cavan y riegan, los que consolidan ese territorio. Y hay varios otros casos, por ejemplo la colonia 25 de Mayo en Mendoza, que fueron claves en consolidar los territorios del sur de la provincia y de alguna manera los territorios del oeste de la República Argentina. En momentos en que, por ejemplo, habían procesos de cuatrerismo
que llevaban los ganados que se robaban a Chile, y que esa consolidación, digamos, de actividades socioeconómicas y generación de unidades políticas contribuyó a, por un lado, a debilitar, digamos, las corrientes de tipo negativo. Alguien las podría calificar de positivas diciendo, bueno, esta pobre gente no tenía más remedio que robar ganado, está bien, pero el país estaba en un proceso de consolidación, estaba mirando ciertos objetivos. A mí esto me parece muy interesante, y si a alguno le importa o desea ver algo, no me acuerdo si se lo mandé a Eugenia, el trabajo de la doctora Martínez, pero es interesante ver cómo estos procesos de riego y uso del agua sirvieron para consolidar la Argentina en zonas alejadas de las grandes metrópolis del litoral. Y lo otro interesante es que los gobiernos nacionales estuvieron envueltos. A esto se refiere la tercera párrafo de esta filmina, cuando digo federalismo concertado, vía acuerdos entre nación y provincia, para obras sanitarias, y el uso del poder federal del presupuesto en la Argentina sirve para consolidar servicios y el área política del país, y lo usan todos los países federales de alguna manera equiparables a la Argentina, antes o después, Australia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por supuesto que el uso del poder federal del presupuesto es contingente a las prioridades del gasto público. Como dije hace un rato, los presupuestos argentinos hasta los años 70 más o menos, bien o mal, con críticas o no críticas, estaban realmente muy preocupados por ciertas cuestiones que hacían al bienestar de su población. Estos presupuestos hoy están, como ya sabemos todos, lo leemos todos los días en los diarios, muy preocupados por la deuda externa. Vamos a la otra filmina. Una cosa muy interesante es cuando uno estudia los sistemas comparados de derecho de agua y mira el sistema francés, mira el sistema belga de origen francés, mira el sistema alemán,